Bueno, Pedro, muy buenos días, saludarle, enviarle un saludo acá desde la cabina de Wambra. Y bueno, queremos justamente conocer cuál es su opinión frente, digamos, a este llamado al diálogo. ¿Es creíble que Guillermo Lasso llame al diálogo? Hola, buenos días, Verónica, Gabriela, gracias por la invitación. Digamos, más allá de calificar si es creíble o no es creíble, usualmente lo que sucede es que el gobierno hace anuncios sin anunciar nada, es decir, la cadena del presidente, la de antes de ayer, no la de ayer, porque ahora hay que hablar de la cadena de antes de ayer y la de ayer, ¿no? Es decir, son cadenas, digamos, diarias. Creo que no estableció la hoja de ruta finalmente, ¿no es cierto? Es decir, digamos, el gobierno es muy bueno lanzando titulares, pero no nos explica nunca el cómo. Y eso es grave finalmente, porque a la larga la manera en que puede aceptar una derrota es como planteando los siguientes pasos a seguir, ¿no? Es decir, ok, si extiende la mano finalmente a sus opositores políticos, además de los que llamó narcotraficantes, terroristas, etcétera. Es decir, digamos, un anuncio no se da en el día cero finalmente, sino tiene un pasado, ¿no es cierto? Entonces, claro, es como que muy complejo, además de la carga antagonista, ¿no es cierto?, que ya planteó en el pasado, el que lance un anuncio y no nos explique cómo finalmente, ¿no? Es decir, si son mesas de diálogo, cuándo, qué se va a extraer finalmente de esos diálogos. Entonces siempre se queda finalmente en el qué, en el titular, y no profundiza mucho el proceso al cual, digamos, se quiere hacer referencia. Y eso dificulta evidentemente el que se pueda asentar en un acuerdo real. Ujú. Pedro, muy buenos días. Justo en esa línea, ¿cómo ve desde su análisis la respuesta que le dieron las y los ecuatorianos al Ejecutivo, al gobierno de Guillermo Lasso en esta consulta popular que se dio? Digamos, la verdad es que era de esperarse, ¿no? Es decir, la historia a la larga nos dijo que no se equivocan, ¿no? Los referéndums en el Ecuador siguen siendo referéndums de valoración de gestión, y a pesar de que, ¿no es cierto?, ahorita todos los flashes, todas las críticas están contra las encuestadoras, hay varias encuestadoras que a la larga no es que plantearon que no iba a ganar, pero hicieron las preguntas adecuadas. ¿Cuáles son las preguntas adecuadas? Por ejemplo, perfiles de opinión a finales de enero, a finales de diciembre, inicios de enero. Preguntó tres preguntas que son las claves finalmente cuando haces una encuesta, ¿no es cierto? La primera es, ¿usted ya se decidió por quién votar? El 74.54% a finales de diciembre decía, estoy indeciso, no sé por qué votar, por el sí o el no. Ok. El reconocimiento, usted reconoce las preguntas, poco, te decía un 36.10%, nada un 40.72%, y usted cree que es útil la consulta popular, poco 37.79%, nada 38.31%. Después de hacer esas preguntas, ¿qué hacen las encuestadoras? Te dan una papeleta y te dicen, bueno, no importa, a pesar de que usted no ha decidido por quién votar, haga el ejercicio de votación, digamos, ¿no? Entonces el problema es que los intereses políticos publicaron solo esta última pregunta, en donde el sí ganaba abrumadoramente, pero claro, digamos, no reparó en estas tres anteriores preguntas, ¿no es cierto?, que también debieron haber sido publicadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y aquí estoy como confundiendo las cosas, pero ¿qué quiero decir con esto? Que a la larga el problema no son las herramientas, no son los exit polls, no son las encuestadoras, son el uso político de ciertos resultados. Es decir, a nosotros nos hacen ver solo la punta del iceberg, ¿no es cierto?, y no todo el iceberg cuando se trata finalmente de tener estudios de percepción de futuros para elecciones, por ejemplo. Ujú. Ahora, digamos, por un lado el gobierno llama al diálogo, a un acuerdo nacional. Por otro lado tenemos un ministro Jiménez intentando como amortiguar, digamos, los resultados de la consulta, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado tenemos algunos actores políticos que están hablando de muerte cruzada, incluso de las salidas. Se corrió ayer el rumor de un cambio incluso en la vicepresidencia, en el mismo ministerio. Hay un poco, Pedro, analizar estas voces, estas posibles, si se quiere, salidas de gobernabilidad del actual gobierno. Digamos, la gran pregunta es la gobernabilidad, ¿no es cierto? ¿Y la gobernabilidad qué finalmente? Porque ahora se abre un nuevo flanco, un nuevo frente del gobierno, que es los gobiernos seccionales, ¿no es cierto? Quiero unir las dos cosas. Es decir, si antes del gobierno ya tenía una oposición en el legislativo, si finalmente la desinstitucionalización venía de unas crisis de las 5 funciones del Estado, crisis internas y crisis de interfunciones, ¿no es cierto? Ahora hay que sumarle, ¿no es cierto?, la gran oposición que puede tener el gobierno de parte de los gobiernos autónomos centralizados, es decir, de los gobiernos intermedios. Entonces, la gran pregunta ahorita es la gobernabilidad. Sí, digamos, los rumores de muerte cruzada, etcétera, se han escuchado. Yo creo que la muerte cruzada es un escenario, no sé si en el inmediato plazo, creo que más tiene que ver con el corto y mediano plazo. ¿Y por qué planteo este escenario?
probable, ¿no es cierto? Cuando uno hace análisis político tiene que hablar por lo menos de escenarios y no de certezas, porque además es el Ecuador, ¿no? Todo cambia cada 24 horas. Sí podemos hablar de una muerte cruzada como un escenario probable porque el gobierno no tiene ahorita margen de maniobra política, no tiene ningún margen de maniobra política, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que ese es un escenario que puede venirse. Lo veo un poco difícil en la inmediatez. Recién se están procesando los resultados, recién se está entendiendo qué es lo que sucedió. Nosotros cuando intentamos hacer una proyección del 2023, habíamos planteado que el 2023 está partido en dos. El primero, digamos, un trimestre que llamamos la congeladora electoral, es decir, que todo se va a congelar por el proceso electoral, pero digamos después, asentados ya los resultados, será otro el cantar finalmente, ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, cómo queda en mayo el reacomodo de las fuerzas políticas en la Asamblea, por ejemplo, ¿no? Y eso sí podría de una u otra manera acarrear un tema de, digamos, muerte cruzada. A mí lo del ministro Jiménez me sorprende abrumadoramente, porque, digamos, en comunicación política, lo peor que puedes hacer primero es minimizar finalmente la realidad y segundo, defender lo indefendible. Entonces yo le escuchaba hablando de que hay que desdramatizar los resultados, digamos, del referéndum, cuando son bastante dramáticos, ¿no? Y más bien hay que aceptarlos. Creo que es importante que el gobierno haga una autocrítica, ¿no es cierto? Pero sobre todo que nos diga, ok, ¿cuál es la hoja de ruta después de esto? ¿Qué es lo que se va a hacer finalmente, ¿no? Y ahí creo que el gobierno no tiene la capacidad de hacerlo. Pedro, ahora bien, entonces, ¿cómo leer también una respuesta también de la ciudadanía, como es esto del voto nulo? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice? Sobre todo porque recordemos que en la segunda vuelta presidencial de 2021 también lo vimos, hay un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía prácticamente no cree en este sistema democrático. Pues no sé si la ciudadanía no cree en el sistema democrático. Yo creo que el nulo finalmente es una expresión, ¿no es cierto?, de rechazo que es importante. Por ejemplo, en Quito el nulo ocupa déjeme ver para que no diga mentiras, el cuarto lugar con un 13,84%. En Pichincha, por ejemplo, el 18,25%, ¿verdad? O sea, el nulo es una expresión, no sé si no creer en el sistema, sino finalmente no creer en la oferta electoral que nos están dando los electores, ¿no es cierto? Creo que eso es importante. Creo que también es importante analizar los resultados del referéndum, quizás a la luz de otro escenario, ¿no? Y aquí capaz que hay que cambiar la lógica del análisis. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al gobierno es haber perdido el referéndum, ¿no? Y lo voy a explicar. El referéndum, digamos, la campaña del referéndum a favor del sí se creó creando, valga la redundancia, la expectativa de que el referéndum iba a solucionar todos los problemas de inseguridad. Y eso subía el nivel de expectativa para el gobierno. Es decir, un sí para el gobierno yo creo que hubiese sido mucho más lapidario al mediano plazo o al corto plazo con respecto a la gobernabilidad. Porque la gente hubiera dicho, yo ya voté sí, usted, señor gobierno, me ofreció que con el sí se iban a resolver los problemas y los problemas de inseguridad siguen existiendo porque son problemas estructurales finalmente, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión, el referéndum establecía preguntas, por ejemplo, en la reforma institucional, que le daban muchísimo poder al Ejecutivo. Dados los resultados ahora, por ejemplo, de una gran victoria del correísmo, por ejemplo, y si ellos pueden manejar la expectativa y pueden hacer una gestión, digamos, positiva, el regreso del correísmo al poder nacional no es, digamos, una quimera. Yo creo que puede ser un escenario bastante factible. Si es que el correísmo regresaba con esos resultados finalmente en el referéndum, era otorgarles un poder muchísimo mayor. Entonces, aunque parezca ilógico, ¿no es cierto?, quizás al anticorreísmo lo mejor que le pudo haber sucedido finalmente era que el referéndum pierda, ¿no? Es en ese sentido que también hay que hacer un análisis, porque los análisis electorales no solo uno tiene que entender en la lógica de gana y pierde, no son un partido de fútbol. También hay que entender qué ganas ganando, qué pierdes perdiendo, y muchas veces perdiendo ganas y viceversa. Ahora, Pedro, tenemos, digamos, un presidente Lasso que un día llama al diálogo y el día siguiente, intenta hacer una suerte de gran descubrimiento, develando incluso nombres de jueces. ¿Con qué, Guillermo, finalmente nos quedamos? No sé, no me haga esa pregunta porque no tengo idea. Estoy exactamente igual de confundido que ustedes. Yo no tengo la capacidad de leer la verdad, qué es lo que está pasando. Incluso en la forma, digamos, ¿no es cierto? Es bastante torpe llamar a dos cadenas nacionales, digamos, con esa periodicidad, ¿verdad? Lo de ayer finalmente es bastante sorprendente, porque además, más allá de que teóricamente es una intromisión de funciones, porque uno lo que esperaría finalmente del Ejecutivo es, para mejorar la justicia, usted tiene herramientas, señor presidente, señor gobierno, ¿no es cierto? Tiene herramienta, por ejemplo, de aumentar el presupuesto.
¿no es cierto? Es decir, en unidades judiciales no hay para imprimir finalmente. En unidades judiciales en Guayaquil se caen los techos, se inundan finalmente los pisos. Es decir, mejorar la justicia también requiere de invertir, de inversión pública, ¿no es cierto?, de aumentar el presupuesto. Pero el gobierno prefiere finalmente denunciar a los jueces con los cuales el gobierno no está de acuerdo. O sea, no hay cómo, digamos, desconocer que hay jueces corruptos, eso lo sabemos. Pero la democracia se juega en los andariveles de la democracia, finalmente. No hay dictadura buena, no existe dictadura buena. No puede ser que cuando, digamos, mis enemigos lo hacen está mal y cuando mis amigos lo hacen está bien. O sea, la democracia es una sola, finalmente los preceptos democráticos son unos solos. Ni siquiera en la forma está bien, peor en el fondo. El presidente de la República, por ejemplo, ayer denunció a este juez Lindao, finalmente, ¿no es cierto? Pero meses antes del juez Lindao fue el que permitió que el gobierno mantenga la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ni siquiera hay coherencia, ¿no es cierto?, en la operación política. Esto es supremamente grave, finalmente. No esperaremos mucho hasta que, por ejemplo, el relator de la independencia judicial de Naciones Unidas se pronuncie. Este es un papelón internacional. Entonces, yo la verdad no entiendo a qué está jugando el gobierno y es suficientemente grave. Yo decía en un tweet ayer, entre lo que hizo el gobierno ayer y que se envíe un mail, ¿no es cierto?, prohibiendo a los jueces fallar en contra del Estado, como hizo Alexis Mer en su momento, no hay diferencia. O sea, es exactamente igual, ¿no? Entonces, seguimos siendo una democracia que gira alrededor de un mismo punto, ¿no? Entonces, en el Ecuador todo cambia para que nada cambie. Entonces, desde su mirada, justamente, ¿cómo debería ser o cómo debería trabajar Guillermo Lasso justo para mejorar su gobernabilidad? Creo que es muy complejo, ¿no es cierto? Creo que evidentemente tiene que establecer y diseñar una nueva hoja de ruta. Creo que tiene que sincerarse y saber cuál es la identidad finalmente de su gobierno. Creo que es importante que haya una crisis de gabinete, pero no cambia nada finalmente. Es decir, no cambia nada si los nombres cambian y puedes poner, digamos, a los mejores ecuatorianos y a las mejores ecuatorianas de los cargos, pero si no tienes una hoja de ruta, si no tienes una identidad clara, va a ser muy complejo, ¿no? Y, digamos, los días no se le vienen mejores. O sea, los resultados, digamos, de las seccionales al gobierno le establecen un nuevo frente, que es este frente que yo les planteaba, ¿no es cierto? El de una oposición ya a nivel local, que es supremamente importante. Y cuando, por ejemplo, el Estado Nacional no está presente, suceden los fenómenos que ya sucedieron en los 90. Ustedes recuerdan, finalmente, los gobiernos seccionales, al haber un vacío en el Estado-Nación o en el gobierno nacional, finalmente, los gobiernos locales se volvieron muy poderosos, los liderazgos locales se volvieron muy poderosos, ¿no? Recordemos Paco Moncayo, Jaime Lebón en su momento, Chato Castillo, Corcho Cordero, es decir, y la gobernanza del Ecuador empezó a darse desde lo local, ¿no? Es un fenómeno muy interesante. Yo creo que es uno de los escenarios que puede suceder. ¿Qué hacer para la gobernabilidad? Digamos, yo creo que empezar a gobernar, por ejemplo, es increíble, Primicias, este portal digital publicaba que en la zona 8, ¿no es cierto?, la zona más peligrosa del Ecuador, donde matan a una persona cada 2 horas, hay 10 patrulleros. Es decir, ni siquiera hay inversión pública para enfrentar, digamos, la inseguridad. Entonces se quiere enfrentar la inseguridad con una consulta popular, pero cuando es cuestión de política pública y de presencia conceptual y física del Estado, eso finalmente no existe, ¿no? Entonces, para lograr gobernabilidad hay que lograr gobernanza, finalmente. El gobierno tiene que gobernar. Ahora, Pedro, analicemos un poco justamente esta oposición que se va rearmando, como usted menciona, en lo local. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana, con las varias alcaldías, prefecturas que logra, ¿es suficiente, digamos, para imponer una agenda? Y no pienso en lo local, sino en lo nacional. ¿Es suficiente como para pensar en ese correísmo del 2013? De pronto, como un poco ahí, estos vitoreos ya lo están pintando. A ver, digamos, si planteamos, ¿no es cierto? Es difícil hacerlo, pero si planteamos ganadores y perdedores, creo que la Revolución Ciudadana evidentemente es el gran ganador, pero hay que ver cómo gana, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son los detalles con los cuales gana. No es un triunfo menor, es un triunfo finalmente, además de un escenario complejo, ¿no es cierto? Un escenario en donde ellos han denunciado, digamos, persecución, etcétera. Y claro, son resultados que sí han sorprendido, pero que también te marcan una gran interrogante, ¿no es cierto? Y esa gran interrogante es, ¿lograrán gobernabilidad? Por ejemplo, Pavel Muñoz gana finalmente en Quito, pero gana con una votación, digamos, quizás reducida, no tiene mayoría en el Consejo Metropolitano y tiene que enfrentar problemas casi irresolubles. Las ciudades ahorita se enfrentan a problemas muy complejos en donde los GATS no tienen las competencias para resolver inseguridad, por ejemplo. La movilidad en Quito es un problema casi irresoluble porque es un problema de estructura, de entendimiento cultural, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una cuestión, por ejemplo, en Guayaquil, digamos. Es decir, ¿qué tan correísta es Aquiles Álvarez, por ejemplo?
¿no resultará finalmente una incógnita para el correísmo? ¿No él tendrá un margen de maniobra distinto en donde podrá hacer finalmente lo que él quiera, alejado de los postulados del correísmo? Esa es una gran pregunta también, ¿no? Entonces, yo sí creo que el gobierno va a enfrentar procesos de oposición desde los gobiernos locales. Eso, digamos, es como lo más lógico que puede suceder, es un escenario altamente probable, ¿no? Pero además, digamos, de la Revolución Ciudadana hay otro gran ganador, y ese otro gran ganador es Pachacuti, ¿no es cierto?, el movimiento indígena, y nos tiene que hacer entender también que los procesos electorales son procesos que se derivan de los procesos sociopolíticos anteriores, ¿no? Es decir, yo solo pienso en los cuartos de guerra de los candidatos a la alcaldía de Quito, donde todos repetían, vamos a defender Quito de una invasión indígena, porque los indígenas vinieron y destrozaron Quito, finalmente, ¿no es cierto? Los grandes ganadores de esta elección son los candidatos ligados finalmente al movimiento Pachacuti, Ambato, por ejemplo. Lo de la señora Caiza, por ejemplo, en la alcaldía de Ambato, eso es mucho más sorprendente que Aquiles Álvarez en Guayaquil, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Es decir, son fenómenos que hay que seguirlos, y sobre todo cuando una sociedad no procesa bien los fenómenos sociopolíticos que existen, después pasan estas cosas que nadie entiende por qué finalmente, pero tienen un sentido clarísimo. Es decir, igual Perfiles de Opinión en julio hizo una encuesta donde preguntaba a la gente. No preguntaba la pregunta que no hay que hacer, ¿no? La pregunta no es si está de acuerdo con que destruyan Quito los manifestantes. Obvio, nadie va a decir que sí. La pregunta era, ¿qué tanto usted se identifica con las peticiones de la CONAIE? 7 de cada 10 decía que se identifican, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno hubiera tomado decisiones si el movimiento indígena no se tomaba las calles? 8 de cada 10 decía que no. Entonces, ahí había como una claridad de qué es lo que puede suceder finalmente en las seccionales, y que a la larga sucedió, ¿no? Es decir, si bien Pachacuti, por ejemplo, no gana en Pichincha, pero está a punto de ganar. Finalmente estuvo a punto de ganar la alcaldía de Quito, bueno, Yunda es otro fenómeno, ¿verdad? Pero hay un montón de factores que sí nos dicen que uno de los grandes ganadores es Pachacuti, y no se puede leer esa victoria sin leer con el filtro de lo que fue junio, incluso con lo que fue octubre del 19. Pedro, también ya casi para finalizar, preguntarle entonces, ¿qué nos dicen también los resultados de las elecciones, por ejemplo, de la participación política de las mujeres? Ahí también veíamos, por ejemplo, esto de Diana Caiza, que alcanza la alcaldía de Ambato, como también lo mencionó, y también 7 mujeres alcanzan las prefecturas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice también desde su mirada sobre esto? Digamos, creo que también aporta estos nuevos preceptos que te plantean, ¿no es cierto?, el Código de la Democracia de Participación de Mujeres. Creo que está funcionando. Creo que es importantísimo también saber que las mujeres tienen un nuevo espacio, y ahora el problema finalmente es que el ojo del escrutinio público va a estar seguramente, como siempre, más en las mujeres que los hombres, ¿verdad? Entonces ahí van a tener una carga mayor. Pero creo que es interesante finalmente ese fenómeno. Creo que capaz que estamos más cerca ya de tener una presidenta en este país, habría que ver, que sería yo creo que muy positivo. Pero sí, digamos, creo que es importantísimo el ver cómo, y además lamentablemente el Ecuador, si no hay un mandato legal, finalmente las cosas no se cumplen. Entonces creo que hay que profundizar finalmente esos mandatos legales para que haya una igualdad en la participación de mujeres, y hay que esperar finalmente a ver también cuál puede ser su gestión en los gobiernos autónomos centralizados a estas lideresas. Y ya antes de irnos, Pedro, usted mencionaba un nombre importante y además un proceso ahí, que es Diana Caiza en Ambato. En la mañana justamente escuchaba al señor Luis Torres hablar, ¿no es cierto?, un poco de cómo cambia el mapa político en Ambato. Y ahí cuéntenos un poco justamente por qué es importante esta presencia. Yo creo que es importante finalmente porque Ambato históricamente fue un bastión de la derecha, ¿cierto? Fue digamos, Tungurahua usualmente tenía como una visión mucho más derechizada ideológicamente hablando, y lo digo sin ser peyorativo, ¿no? Es una descripción. Y claro, a mí me sorprende supremamente, ya nos sorprendió, ¿no es cierto?, la ganancia de Caizabán de Tungurahua como prefecto, ¿no es cierto?, que también había que leer a la luz de lo que sucedió en octubre, y ahora finalmente que una mujer gane en Ambato, y que una mujer indígena gane en Ambato, es un fenómeno que hay que estudiar profundamente. Habrá que ver cómo cambia finalmente ese escenario. Yo creo que será un gran reto para ella, ¿no es cierto? No creo que sea fácil finalmente, además, gobernar una ciudad que tiene problemas muy similares a los de Quito, movilidad, inseguridad, etcétera, ¿verdad? Pero claro, sí, para mí es un hito distinto, ¿no es cierto? Porque claro, como les digo, no es solo una mujer, es una mujer indígena, y no solo es una mujer indígena, sino es una mujer indígena post-movilización de junio, ¿no? Entonces, este fenómeno hay que entenderlo muchísimo, porque además
la clase política, ¿no es cierto?, de la tuitósfera, ¿no es cierto?, o de finalmente la clase política que tiene una visión muy reducida, te planteaba eso, ¿no?, que su narrativa siempre era no vamos a permitir que los indígenas destruyan las ciudades, finalmente, ¿no? Y parece que la población está más cerca a las causas indígenas que a esta narrativa de defensa del urbanismo. Y solo esta última pregunta, Pedro. Bueno, perdemos, digamos, como Partido Social Cristiano pierde la alcaldía, la prefectura incluso de Ambato, Tungurahua, pero también Guayaquil. ¿Es suficiente, digamos, este golpe es fuerte para el Partido Social Cristiano? Es fuerte, y ahí otro análisis que hay que hacer es que las seccionales no tienen que leerse cuantitativamente, sino cualitativamente. Es decir, por ejemplo, el abogado Nebot sale a decir, hemos ganado, me parece que 30 alcaldías, hemos ganado 2 prefecturas, porque ganan 2 prefecturas muy importantes, la de Los Ríos y la del Oro. Sin embargo, no es cuantitativo, esto es cualitativo. Es decir, la derrota de Guayaquil y de Guayas es una derrota profunda del Partido Social Cristiano, que le debe obligar al Partido Social Cristiano a resignificarse, a reinventarse, a reestructurarse y a nacer finalmente de una crisis. Recordemos que de los pocos partidos que sobrevivieron, ¿no es cierto?, al fenómeno correísta, ¿no es cierto?, y a toda esta autodestrucción y destrucción de los partidos políticos, fue el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano no perdió finalmente el ritmo que tenía, por ejemplo, en las elecciones legislativas, ¿no? Hoy sí pierde un bastión supremamente importante, porque además no es solo que pierde, es cómo lo pierde, porque además le deja gobernabilidad a la Revolución Ciudadana en el Consejo Municipal de Guayaquil. La Revolución Ciudadana tiene mayoría en el Consejo Municipal de Guayaquil. Entonces, eso no es menor, ¿no? Entonces, creo que es el momento, digamos, para que el Partido Social Cristiano pueda reinventarse, resignificar los conceptos y, sobre todo, ocupar el espacio, digamos, de una tendencia que Guillermo Lasso está destrozando, ¿no? Que es la tendencia quizás de derecha, una tendencia más liberal, que finalmente a la larga la inoperancia del gobierno se está perdiendo. Pedro, agradecemos por la entrevista, esperamos contar con su presencia en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación.